educación, con salida laboral. Tu futuro tiene otro destino. Universidad Popular de Resistencia, tengo una opción para crecer. Bueno, la charla va a versar sobre los procesos de reorganización nacional a lo largo de la historia argentina y en realidad el título es un poco una trampa, porque lo que se trata es de pensar cómo se organiza una nación y qué nación se organiza y qué nación se reorganiza. Cuando alguien habla de reorganizar algo, lo que está planteando es la necesidad de llevar el estado de cosas actual a un momento previo, a un momento en el cual hubo algo que no existía. El proceso de reorganización nacional de la dictadura militar quiso llevar el país previo al peronismo, y cuando el jefe de gabinete Marcos Peña habla de un nuevo proceso de reorganización nacional, de lo que está planteando es de llevar a un país a un estadio previo al del kirchnerismo. Es decir, así como la dictadura quiso borrar al peronismo, el macrismo quiere borrar al kirchnerismo, y también la organización nacional, que es cuando Urquiza y Mitre se ponen a la cabeza del proyecto, más Mitre que Urquiza. Lo que se produce es una organización nacional basada en borrar de la historia argentina y de la economía argentina y de la política argentina el rosismo. Entonces allí hay como distintos procesos de organización y de reorganización. La reorganización lo que hace es quitar el elemento de la barbarie de la historia argentina. Es decir, en aquella frase tan desafortunada pero tan precisa de Sarmiento, de civilización a barbarie, donde los civilizados creen que anulando la barbarie se reorganiza o se organiza una nación. Y es una mirada muy ideológica de qué es una nación, pensar que la nación es solamente la civilización y no, incluso voy a hacer justicia, Sarmiento no dice civilización o barbarie, dice civilización y barbarie. Es decir, para Sarmiento no deja de ser excluyente. Argentina puede ser civilizada y bárbara al mismo tiempo. Es lo que plantea Sarmiento. Se lo acusó al kirchnerismo de haber armado una grieta en el país. Yo creo que la lógica amigo-enemigo es una lógica, yo diría, desafortunada, en la cual nos tratamos los argentinos. Pero las grietas no se cierran con balazo de goma, no se cierran con despidos, no se cierran con censura, no se cierran con exterminio del oponente, no se cierra con la desaparición física de aquel que no piensa como uno, como pasó en la dictadura militar. Yo creo que suturar una grieta a puñaladas es verter más sangre en la Argentina. Y yo me parece que el macrismo le está equivocando fiero a la fórmula de supuestamente pacificar. Y además traiciona su propia agenda mediática. Si uno analiza la campaña de Macri, en la cual yo no te voy a quitar nada, yo voy a estar al lado tuyo, yo voy a pacificar, no puede ser que no podamos hablar entre nosotros, esa agenda Macri la rompe. Porque hoy estamos en el mismo lugar que el 8 de diciembre del año pasado. Los argentinos estamos igual de peleados, la única diferencia es que hay unos que ni siquiera pueden hablar. Hay unos que están siendo víctimas de un brutal apagón informativo donde no tienen de qué manera informar, no tienen de qué manera pensar, no tienen de qué manera reflexionar. Palabras sueltas de la realidad mediática de hoy, holdouts. Sí, esos son significantes que se utiliza para... Digo, el kirchnerismo lo llamó buitres en una operación cultural para que las mayorías comprendan qué significaban esos tipos que compran bonos de deudas caídos de países periféricos y especulan con el hambre de esos pueblos. El macrismo lo llama holdout para que nosotros creamos que no son especuladores bonistas, sino que son inversores. La pregunta es ahí, ¿por qué un gobierno decide enmascarar a los que especulan con sus propias arcas y defender los intereses de esos especuladores en vez de defender los intereses de la mayoría? Otra palabra que está mediatizándose y mucho tiene que ver con lo que es corrupción, que uno lo viene viendo desde hace muchísimos años, pero sin embargo en esta oportunidad se le está dando mucho énfasis desde el macrismo. Sí, yo creo que la corrupción es un tema policial para mí. A lo sumo es un tema judicial, no es un tema político.
Pero creo que hay que entrar, si quieren tocar el tema en serio, la corrupción, hablen del financiamiento de la política y hablen del financiamiento de los medios de comunicación. Hablen de cuánto cuesta que un político se siente en la silla de un programa de televisión de TN o de América TV. ¿Cuánto tiene que pagar un político para aparecer en los medios de comunicación? Porque ahí también hay foco de corrupción. Porque que un periodista te cobre 150.000 pesos para que vos te sientes en una entrevista y después ese periodista diga, ¿y de dónde saca la plata el político? Bueno, sincerate, vos le cobraste 150 lucas a ese tipo y ese tipo tiene que sacar la guita de algún lado para sentarse, porque si no se sienta en esa silla, la gente no lo ve, no lo visualiza y no lo vota. Por lo tanto, si quieren hablar de corrupción, hablen de corrupción en serio, hablen también de cómo se apropió el Grupo Clarín del papel prensa y cómo se apropió del monopolio de la publicidad en la Argentina. Hablen de cómo la Nación le debe al Estado argentino 300 millones de dólares del año 2002. Hablen también de los negociados de Mauricio Macri con el señor Caputo y con Calcaterra en la ciudad de Buenos Aires. Digo, no, la corrupción no es solo kirchnerista, así como la alegría no es solo brasileña, la corrupción no es solo kirchnerista. Bueno, ahora la última pregunta es, ¿qué pregunta te harías vos como periodista, como trabajador de medios, en este momento, si tuvieras la posibilidad de preguntarte algo a vos mismo como periodista? No sé qué me preguntaría a mí. Yo soy un poco cínico, pero soy bastante hipócrita. Soy bastante hipócrita en la forma en la cual miro al periodismo. Yo creo que el periodismo es bastante hipócrita. Y creo que eso es lo que hay justamente que pensar. Digamos, cómo los periodistas hacen hipocresía con su propio trabajo. Y yo creo que lo que me preguntaría es cuán hipócrita soy con mi propio trabajo. Digamos. Y yo creo que no soy un gran hipócrita. Y creo que hay grandes hipócritas en el periodismo argentino. Y yo creo que esa lógica de la hipocresía en el periodismo es lo que va a terminar haciendo sucumbir a la propia profesión. La mejor educación con salida